Bienvenidos a Verifica tú mismo la nueva medicina germánica. Hoy veremos el origen de la sífilis y la sepsis, las falsas enfermedades de transmisión sexual. Para eso tenemos que realizar una anamnesis profunda y buscar el origen embriológico, dado que vamos a hablar de dos órganos en particular. Vamos a hablar de órganos controlados por el cerebelo, creados por el viejo mesodermo, y órganos controlados por la sustancia blanca o médula cerebral, creados por el nuevo mesodermo. Obviamente, cuando hablamos del cerebelo, hablamos de ataques contra la integridad de uno mismo, y cuando hablamos del nuevo mesodermo o la médula cerebral, estamos hablando de conflictos de movimiento, de impotencia, de desvalorización. Así que lo que tenemos que saber es cómo funcionan durante la fase activa y durante la fase de reparación. Los órganos que se vean afectados por un ataque contra la integridad, en este caso la falsa enfermedad de transmisión sexual, cuando una mujer tiene una relación sexual no aceptada, fuera de la norma, fuera de la regla, que la mamá o la abuela no consideran que sea adecuada. Por ejemplo, tener una relación extramatrimonial, ¿sí? Puede generar un ataque contra específicamente el órgano sexual, ¿sí? Porque ve de alguna manera una violación de la norma o del dogma de la familia, que no se puede tener una relación sexual fuera del matrimonio, por ejemplo. En ese momento se va a activar un órgano controlado por el cerebelo, que en fase activa va a tener un crecimiento para proteger, y en fase de reparación va a tener un edema con la proliferación de melanocitos. Así que siempre que aparezca la famosa sífilis, va a ser un ataque contra la integridad, ¿sí? Específicamente de la parte sexual de la mujer, por una sexualidad fuera de la norma, por lo que no corresponde, que no se debe, etc. Siempre es un ataque contra la integridad, ¿sí? Así que no hay que tenerle miedo. Por otro lado, estamos hablando del sistema de la médula cerebral, que durante la fase activa hay necrosis y durante la fase de reparación hay un edema. Así que los edemas se presentan en el sistema de musculatura, que pueden ser venas o arterias también, se van a presentar en la fase de reparación o incluso en la musculatura. Así que ahí vamos a tener una inflamación, la mal llamada infección, ¿sí? Así que es necesario conocer que cuando aparezca el conjunto de melanocitos con la supuesta infección o inflamación, se va a dar el diagnóstico de sífilis y sepsis. Y en realidad hay un choque biológico que a nivel psíquico fue un ataque contra la integridad, y además estamos hablando de otros conflictos que pueden ser específicamente sexualidades fuera de la norma, ¿sí? Donde el sentido biológico de la sífilis es de proteger de un ataque contra la integridad del corion, y acá vamos a hablar específicamente del corion de la dermis, que en fase activa tiene un crecimiento, ¿sí? Para proteger y generar un escudo, y las manchas siempre van a aparecer en fase de reparación, en la fase PCLA. Por un conflicto de mancha también y deshonra en el propio clan, con vínculos de sangre, miembros de una misma familia. Las manchas aparecen siempre en las partes que fueron expuestas a los ataques contra la integridad, ¿sí? Esto es muy importante saberlo y no hay que olvidarse. Y también la sepsis, que aparece en la fase PCLA con una respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Que pertenece al conflicto de desvalorización o de impotencia vinculada con el clan. La palabra clave aquí son los vínculos de sangre, y generalmente se tratan de relaciones sexuales entre miembros de una familia. ¿Sí? Por ejemplo, el caso conocido de Enrique VIII, el rey de Inglaterra, etc. Es muy importante. Y en el caso de que quieran verificarlo a nivel cerebral, lo que tienen que buscar son los focos de Hammer, ¿sí? Porque los conflictos y los órganos ya los vimos. A nivel foco de Hammer los tienen que buscar en el cerebelo o en la médula cerebral. Tienen que buscar, obviamente, dentro de lo que es los relés de la epidermis, ¿sí? Específicas de lo que es el cerebelo, ¿sí? Y de lo que es la médula cerebral. Espero que les vayan sirviendo estas verificaciones por ustedes mismos, las van a poder encontrar sin ningún problema. Continuamos entonces con las verificaciones de la nueva medicina germánica por tú mismo.